Este podcast viene a todo cuestionar. Este es tu espacio, ven y hazlo sonar. Ven y hazlo sonar. Generación Atlántica da mucho de qué hablar. Raíces en el agua y miradas hacia el mar. Unidos por la historia que nos vuelva a conectar. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Generación Atlántica. Como siempre decimos, el nivel estaba aquí, pues ahora sigue subiendo, porque es que no podemos hacer otra cosa en este podcast. Así que nada, para empezar vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, por si no lo conocen. Tu nombre, por favor. David Carmona. Ajá. Tu edad, si se te puede preguntar. 32 años. ¿Ves? Todavía estamos en esa edad joven. Me hace mucha gracia porque justo mañana, pero antes del tuyo, va a salir un capítulo con una persona que no es joven numéricamente, pero sí de espíritu. Bueno, a ver, joven, yo empiezo ya a entrar en un registro. A ver, sí, o sea, estoy. Yo siempre sí, lo digo, espérate. sí. Aquí en el sindicato hasta los 35 somos jóvenes. Claro. Después podemos matizar el porqué, como por ejemplo la precariedad que nos persigue, pero vamos a quedarnos con que eres joven todavía. El que no se consuela es porque no quiere. Efectivamente. Claro, Así mismo, ¿eh? Luego también te quería preguntar, ¿tu isla de residencia? Tenerife. Muy bien, ¿y a qué te dedicas? Soy programador, desarrollador de videojuegos, trabajo principalmente en una empresa de videojuegos que se llama THQ Nordic, que está tiene sede en Austria, en Austria, que opera a nivel europeo, y yo trabajo, pues digamos, desde casa. Oh, wow. Vale. O sea, que cuesta. estamos hablando de algo tocho al final. Bueno, es una empresa grande, yo lo que hago es una pequeñísima parte dentro de todo eso. Bueno, pero que es una parte que importa. Bueno, es tu opinión, pero... Es mi opinión, porque es que si no, no estarías trabajando en eso. Sí, exactamente. Es muy divertido, es muy divertido. Eso es lo Pues ahora vamos a profundizar en eso. Pero antes, como siempre a mí me gusta como romper un poco el hielo con los invitados que vienen, haciendo 3 preguntas muy aleatorias que no tienen nada que ver entre ellas. Y por favor, no te enfades. No, es muy difícil, es muy imposible que me... que sí. Vale, mejor. La primera es, si solo pudieras escuchar a un artista el resto de tu vida, ¿con cuál te quedarías? Joder. ¿Ves? Yo te dije que no te enfadaras. Ya. Hombre, es buena, es curiosa. Es que me gusta mucha gente. A ver, yo igual me quedaría con Led Zeppelin. Bueno, artista, Vale. entiendo Led Zeppelin. Sí. A lo mejor B.B. King, Vale. Bueno, que es como más bluesy, y después, no sé, bueno, sí, yo creo que esos dos están Nos bien. quedamos- Después te voy a ya- permitir 2 como excepción, Venga, ¿eh? no, pero me quedo con Led Zeppelin, Venga, por vale, delante. me sirve. Luego, ¿tu comida favorita? Ya. Es que estamos tirando cosas muy básicas, pero oye, fácil no es tampoco. Igual es una chorrada, pero, o sea, la tortilla, Sí. pero no la tortilla esta que es un ladrillo, sino la tortilla esta que está de papas, ¿no? Que es como así, Sí. que eso es maravilloso. Más de sechilla así por dentro. Sí, o sea, que se come con cuchara, esa. Bueno, podemos abrir ese debate también, es Claro. interesante. Podemos preguntar si con Sí. cebolla o sin cebolla, podemos preguntar También, cosas. y si luego todos estos añadidos que le echan, que sea bueno, una vez me probé una de almogrote, que está... Eso es buenísimo, es un es que disparate. esa, ojo, cuidado, Madre mía, sí. No se le puedo poner todo. Hay variedades y son cositas interesantes. Y luego, para acabar un poco este bloque, el peor consejo que te han dado en tu vida. Tú tira para adelante que todo saldrá bien. Vale, modo Mr. Wonderful activado. Claro, o sea, a ver, has dicho el peor, ¿no? Sí, Ese el peor. O sea, las cosas hay que pensarlas. Quiero decir, eso de tirar para adelante ya está. Bueno, igual a veces te sale, pero no es el mejor O a lo mejor consejo, no. ¿eh? Sí. Sí, muchas veces la típica de tírate a la piscina es como, cariño, no sé nadar. O Claro. sea, igual Sí, a veces hay que esa parar. cosa de. O sea, de tú. ¿Cómo era? Dispara primero, pregunta después. o Sí, algo así, ¿no? exacto. En plan, como Tú que tira actúas para adelante. primero Claro. y ya. Ay, pues Depende. sí. Pues eso me parece bastante curioso. Pero bueno, adentrándonos un poquito ya en materia, ¿no? Yo te he traído porque quiero entender y quiero conocer más cosas sobre los videojuegos y sobre todo este mundo aquí dentro de Canarias también, Vale. que es donde nos estamos moviendo. Pero bueno, para empezar, un poco para profundizar justo lo que estabas comentando antes, un poco sobre tu trabajo, sobre lo que haces a día de hoy, ¿qué nos podrías contar un poco? A ver, esto, mira, justo el otro día lo estaba comentando un poco con gente que no conoce mucho el medio, ¿no? Al final, un programador, esto siempre se lo digo a la gente, yo ahora te pregunto si tú has programado alguna vez, la gente tiene la imagen de programador de un señor que se pone delante de una pantalla y empiezan a aparecer letras Sí, raras. y además concretamente con gafas y todo así como súper concentrado, es la imagen que tengo yo. Y la realidad es que no es verdad. O sea, programar lo primero de todo lo hemos hecho todos alguna vez, ¿vale? O sea, tú has programado alguna vez, aunque no lo sabes. Programar al final es dar una instrucción para que algo reaccione cuando ocurre alguna cosa. Por ejemplo, cuando tú has puesto en algún momento en tu casa la alarma del despertador, tú verdad que has dicho voy a programar el despertador, ¿verdad?
Bueno, pues Sí. exactamente, pues eso es programar, Claro. básicamente. Estás diciéndole cuando llegue tal hora, avísame. Vale. Evidentemente es programar a un nivel muy bajo, muy alto. O sea, alto me refiero a que es muy, digamos, cercano al lenguaje humano, Ujú. pero cuando uno empieza a bajar, a bajar, a bajar y se va acercando a la máquina, pues es lo que, digamos, uno está acostumbrado a pensar que es lo que hace un programador, ¿no? Y en cierto sentido, sí. Yo en mi trabajo lo que hago, digamos, es la parte que tiene que ver con cuando tú tienes un videojuego, el videojuego en definitiva es una herramienta interactiva. O sea, Sí. fíjate que es lo mismo. Cuando el jugador haga algo, el videojuego tiene que responder. Entonces yo me encargo de esa parte, en cierta medida. O sea, yo de alguna forma hago que el videojuego funcione. Yo digo, pues cuando el muñeco te vea, que vaya corriendo detrás tuyo. Cómo lo haga o cuándo lo haga serán cuestiones que yo ya veré con los diseñadores cómo encajan ahí. Pero es ese trabajo. Dios, qué divertido. O sea, no había caído jamás en la cuenta de que es algo tan sencillo que realmente lo podemos entender. O sea, hacer ya es otra cosa, pero por lo menos entenderlo, súper interesante. Es muy sencillo. Sí, 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 no tiene tanta Es muy complejidad. sencillo. No, es muy sencillo, claro, claro. Me acaba de encantar. Conceptualmente es muy sencillo porque al final es lo que en realidad nosotros estamos acostumbrados a hacer en la vida real. Lo que pasa es que Claro. después es como hablar un lenguaje particular para que todo eso pase. Porque evidentemente tú puedes empezar a bajar y bajar y bajar a la máquina y cada vez te vas acercando más a pues esto que has visto alguna vez, ¿no? Que esto no se hace así, pero hablar en unos y ceros, ¿no? Sí, Decirle a la máquina sí. 1, 0, 1, 1, ¿qué significa eso? Sí. Nadie lo sabe, pero la realidad es que de alguna forma te vas acercando a eso y lo que vas entendiendo Vale. es cómo llegar ahí. Y en ese sentido, precisamente para llegar a entender un poco todo esto y poder hacer todas estas cosas, si se te puede preguntar qué tipo de formación requieren las personas, porque a mí por lo menos me queda como el concepto de las típicas personas que se meten en informática y ya. Pero, ¿es así de simple o hay alguna cosilla más? Bueno, a ver, la realidad es que, y ahora más que nunca, programar al final es una cosa que está relativamente al alcance de cualquiera. Quiero decir, programar, no, insisto, no es complejo. Yo, por ejemplo, también me he dedicado a dar clases de programación para gente joven, y cuando te digo joven te digo de 8, 9, 10 años. Vale. Y tú programas perfectamente, pues como te decía antes, ¿no? Puedes programar con cajitas, de forma que la cajita te diga, pues cuando ocurra no sé qué cosa, es esta otra cosa, ¿no? Ok. Y con eso, pues poquito a poco, desde pequeño puedes empezarte a entrenar para de alguna forma acabar llegando ahí, ¿no? Evidentemente, si te quieres dedicar en un ámbito más profesional a lo que es la programación, normalmente pues hay gente que va a ingenierías, por ejemplo, ingeniería de software, ingeniería informática, pero también hay otras líneas, las FPs también te sirven, y a veces ni siquiera. Yo realmente no soy programador de formación, quiero decir, yo vengo de ingeniería industrial. Wow. O sea, yo se supone que, claro, yo vengo de cortar cables y Sí. atarlos y hacer que las cosas se enciendan y se apaguen, Vale. pero es verdad que después pues mis caminos vitales me llevaron por otro sitio, ¿no? En electrónica tienes una cosa que no tienes, al revés, en informática, ¿no? En programación tienes una cosa que no tienes en la electrónica clásica, que es que cuando quemas un cacharro no tienes control Z. O sea, Sí, es tienes que ir verdad. aquí a Sí, es Nalber verdad, y sí, es comprarle un cacharro nuevo para... Entonces, en según qué medida, está guay tener ese punto, ¿no? Pero yo al final, como fui también, hice mi doctorado en varias cuestiones que tienen que ver con óptica, electrónica, software y demás, pues todo eso de alguna forma me llevó por este camino. Pero al final llegar a ese punto, pues es que hay 20.000 millones de formas. Hay gente que ni siquiera sigue formaciones regladas, sino que de alguna forma se forma en su casa, pues por medio de, pues, te voy a decir no del todo, pero por medio de tutoriales de YouTube, por medio de cursos online, por medio de simplemente empezar a cacharrear. O sea, al final es algo que cada día más está más implícito en, digamos, lo que el día a día de las personas implica, quiero decir, lo que es la programación, ¿no? O sea, está como muy al alcance de cualquiera. Vale, vale. Es verdad que, por lo menos creo que antiguamente se ha tenido siempre como esa visión, ¿no? De algo súper complejo. Mira tú esta gente lo que está haciendo, ¿no? Porque Súper lo era. loco. Cuidado, porque esa es la Ah, clave de vale. todo esto. Es que aquí es donde vamos. Ujú. Hace 50, 60 años, si tú querías programar, tenías que hacerlo, bueno, o sea, a un nivel muy básico. O sea, lo hacías contra transistores, o sea, lo hacías directamente en máquinas que trabajaban a nivel electrónico. O sea, tenías que preocuparte de, pues, por ejemplo, no sé si llegaste a ver en algún momento, en algún museo, alguna cosa de estas tarjetitas, ¿no? Sí. Tarjetitas que se hacen agujeritos. Sí, Bueno, sí, pues sí, sí. esa es la forma de programar, que era horrible e infumable. vale. Cajas y cajas de eso para Sí. hacer un programa que simplemente te sumaba 3 números, ¿no? ¿Qué pasa? Que con el tiempo, según el hardware va mejorando, según los métodos se van simplificando, según se van creando nuevas capas de abstracción, que al final es coger esos ceros y unos y empezar a darles nombres, Ujú. poco a poco cada vez son más legibles, O más sea, uy, inteligibles. se me va a caer ese cuadro.
Bueno, si se cae, tenemos experiencias que no hemos tenido Extracorpóreas, todavía. claro. Efecto, Efectivamente, eso es. claro, claro. Es que, claro, el tema del viento, del no viento, de que esto se resbala, en plan, le tengo que poner algo por debajo, chicos, yo qué sé. Pero bueno, sea como sea, aventura siempre se puede mejorar. Bueno, y no, tampoco hace falta, eso está muy bien. Sí, está, o sea, está es perfecto. que yo creo que además le daré un toque súper gracioso a este momento. En plan, tú hablándome de ceros de unos, de tal, de no sé Claro. cuánto, y de repente eso, plum. Bueno, Sí, pues y de este repente no. se vuelca todo en un... O sea, pasa a ser un programa como más de misticismo. Por de ejemplo. ¿por qué ha caído el cuadro, no? Me encantaría. Pero no, vamos a intentar que no. Pero bueno, sea como sea, lo que sí te quería, bueno, preguntar un montón de cosas, ¿no? En plan, por curiosidad. Porque al final también se habla mucho de esa fuga de talentos, de esa gente que se forma aquí y que a lo mejor pues no ve posibilidades, o a lo mejor no las conoce, que también puede ser otro punto. Y quería preguntarte un poco pues tu visión respecto a eso, si crees que se da en este ámbito o más bien en otro. Bueno, a ver, yo aquí empezaría por deshacer un poco el término. Fuga de talentos es un término relativamente duro, teniendo en cuenta que al final tiene más que ver con la búsqueda de oportunidades que con el escapar de un lugar. O sea, la gente Vale. que busca oportunidades, o sea, alguien que se va, por ejemplo, te digo, a vivir a bueno, ahora es un poco más complicado, pero a Reino Unido, por ejemplo, que en mi profesión es bastante interesante el lugar, Vale. o a Europa, o a Península, o a Estados Unidos, o a Kuala Lumpur, para el caso, la realidad es que lo que está haciendo es buscar oportunidades, ¿vale? Es verdad que en Canarias, en el sector específicamente de videojuegos, pues siempre hemos estado muy atrás, seguimos estando muy atrás en general del resto del mundo, porque al final tenemos unas consideraciones en términos regionales que simplemente por la naturaleza de donde estamos y cómo vivimos, pues nos ponen en desventaja, ¿no? Claro. De ahí que tengamos, pues, entre otras cosas, un REF particular, que tengamos unos impuestos particulares, o sea, que tengamos una serie de cosas que nos Diferente. intenten ayudar para que eso no sea así. Claro. ¿Vale? Entonces, claro, la gente se tiene que ir, no es porque quiera muchas veces, sino porque le hace falta. Y eso no es fuga, eso básicamente es búsqueda de oportunidades. Entonces, eufemismo, en el fondo. Sí. Pero lo que voy con todo esto es que no es malo. Es decir, yo, por ejemplo, en la posición en la que estoy también con el tema de la asociación, esta es una pelea que suelo tener mucho también con instituciones, con centros de formación y demás, que me dicen lo mismo, ¿no? ¿No te parece mala idea que la gente se vaya? Yo no, todo lo contrario. A mí lo que me interesa es que, hombre, nosotros aquí en Canarias a lo mejor, y siendo extremadamente optimistas, tenemos 20 años de historias haciendo videojuegos. Vale. Vale, Sí, juegos, es o sea, bastante tenemos- reciente en realidad. te pongo una En cosa términos tan- históricos, por así decirlo. Habrá alguna cosa más, pero digamos de Sí. forma... Más oficial. Sí, a nivel de venta, pues Vale. tenemos eso, ¿no? Pero es que hay regiones del mundo que llevan desde los 70 haciendo cosas. Claro. Entonces, claro, cuando tú tienes un chaval de Canarias que dice, no, voy a Japón a trabajar con Kojima, o me voy a trabajar con, yo qué sé, con quien sea, pues para mí eso no es que lo esté perdiendo. Para mí es que estoy ganando una persona que eventualmente podría acabar volviendo aquí y traer todo ese conocimiento. Bueno, de hecho el otro día casualmente estuvimos en Kioto y coincidimos curiosamente con uno de estos perfiles que se fue a trabajar a Japón, Wow. que estaba allí de Canarias, y el Ajá. tío nos decía, joder, es que a mí me encantaría siempre volver para allá, ¿no? Para poder hacer cositas y demás. Vale, o sea que se ve más como una oportunidad que como una pérdida. Personalmente yo, esa es mi postura. Después la gente no suele verlo tanto así, pero yo creo que es correcto. Y más aún cuando, por ejemplo, desde el gobierno de Canarias, desde las instituciones, desde las asociaciones como la nuestra y demás, lo que queremos es que la gente venga a Canarias, pero que venga con una coherencia. Quiero decir, yo no quiero... O sea, si Canarias es un destino tan interesante, si vamos a todo el mundo a venderlo, será especialmente interesante, digo yo, para aquellos que de alguna forma salieron de aquí. Evidentemente. Entonces, para mí, por necesidad, si esa premisa es correcta, lo ideal es que la gente se vaya. Y Claro. ya vendrán. Ujú. Sí, pues qué interesante esa perspectiva. Todavía no había salido en ninguna de las conversaciones y la verdad es que me parece también curiosa verlo más como una oportunidad que como un drama. Pero fíjate que en el ámbito universitario esto sí es totalmente natural. Sí. Tenemos programas Erasmus, Cierto, funciona Seneca, cierto, tenemos cierto. programas de intercambio, postdocs, tenemos de todo. Y ahí eso es maravilloso. Sí. Pero en Sí, otras a lo mejor cuestiones- también porque se ven más como una experiencia de vida, de ir a conocer otra cultura y luego, porque sabes que vuelves, ¿no? En plan, Claro. como que tienes la certeza. Ahí está la clave, o sea, Claro. porque sabes que vuelve. Es verdad que en estos casos es lo que te digo, cuando la gente se va fuera a buscar oportunidades, después sabe que aquí es más complicado volver a recuperarlas o estar en el mismo nivel en el que estaban antes. Claro. Y lo que tenemos que hacer es ayudarlos para que eso ocurra. ¿Y es posible? Bueno, esa es la clave de lo que estamos intentando dilucidar. Es verdad, como te comentaba, que nosotros tenemos, por un lado, desventajas estratégicas, porque al final somos un territorio ultra periférico de Total. de España, de Sí, Europa, sí, sí, sí. pero al mismo tiempo tenemos ventajas muy estratégicas en todo lo que tiene que ver con pues, todo aquello que hemos ido ganando con los años de ventajas en términos fiscales, ventajas en términos... A ver, si la consabida es que se vive muy bien aquí y realmente se vive muy bien aquí, y después es verdad que a la hora de atraer
vamos a decir, creación de producto nuevo o producto local en base a esa gente que ha aprendido cosas de fuera, están en una ventaja estratégica muy buena a la hora de implantarse aquí. ¿Por qué? Porque ese conocimiento lo tienen ellos y ya está. Claro. Entonces, si tú vienes aquí y montas algo que tú has visto, por ejemplo, en Japón o que has visto en Reino Unido, tendrás que adaptarlo, ya veremos cómo la idiosincrasia canaria, pero tendrás una ventaja por encima de los demás. Evidentemente. Por lo tanto, yo considero que lo interesante es que puedas irte para afuera. Lo que hay que hacer es didáctica, de que esto es así, y también bloquear un poco la idea de, no dejes a nadie que se vaya afuera. Claro. Deja un poco esa libertad personal porque al final enriquece, ¿no? Un poco esa parte. Pues súper interesante, porque además también una de las cosas que precisamente quería comentar contigo era, y esto ya es no chisme, pero casi, en plan, ¿consideras que hay alguna especie de forma de hacer videojuegos específica desde Canarias? Es decir, ¿la perspectiva con la que se trabaja desde aquí es diferente a la que se puede ver fuera? Más que específica... No me refiero a que se meta de repente un guachinche en un videojuego, que también estaría bien. Sí, bueno, a ver, Guachinche Simulator 2 ahora es personal, Total. siempre es una opción. Pero la realidad es que, a ver, nosotros competimos, nosotros no podemos competir con Estados Unidos, no podemos competir con Canadá, no podemos competir con, por ejemplo, Alemania, Reino Unido, Japón, China. No tenemos ni la base de personas disponibles, porque no cabe una persona más en esta isla. Literalmente. No tenemos esa cantidad de, ¿no? ese bulto de gente disponible para trabajar, y tampoco tenemos los recursos ni económicos ni, vamos a decir, técnicos. Vale. Entonces, ¿qué es lo que sí tenemos? Tenemos, para que nos entendamos, ciertas ventajas que nos posicionan con respecto a productores para terceros en una posición muy buena, ¿vale? Te hablo de, pues, por ejemplo, vamos a ver, tú cuando haces un videojuego, por ejemplo, mira, estabas mencionando el Animal Crossing, quizás no es el mejor ejemplo, ¿vale? Pero esto mencionaste Sí, off the record. Off the record es que es mi juego, pero ya. Sí, bueno, tú y yo el mío y el de mucha gente. Pero... Sí, yo creo que sí, o sea, fue una obsesión y sigue siendo. Lo que te comentaba es que un videojuego grande, por ejemplo un AAA, un Call of Duty, un FIFA, un lo que sea, esos juegos intervienen, no un estudio de videojuegos, intervienen 5, 10, 15 estudios, que normalmente lo que se encargan es de hacer una parte muy concreta del juego, ¿vale? Ah, ok. Claro. Europa del Este, por ejemplo, en Asia también hay un montón de estudios que se dedican a esto, en la India, son estudios que lo que hacen es dar servicio a esas partes del juego, por ejemplo, la producción de modelos 3D, producción de entornos, diseño, Vale. partes técnicas, porting a plataformas, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, que el juego aparezca en la Play 5, en la Xbox o no sé dónde. Y eso son pequeñas cosas que parece que no, pero tienen un coste, y las empresas grandes, digamos, ¿cómo se dice esto? Los acaban derivando Vale. a estas empresas. Iba a decir pequeñas, pero no, porque de hecho una de las empresas que hace esto a nivel mundial es Virtua, y es una de las empresas de videojuegos más grandes del mundo. Son casi Vale. 4.000 personas trabajando. Wow. Entonces, claro, bueno, esta empresa seguramente habrá hecho siempre cositas pequeñas en todos los juegos que hayas jugado. Entonces, la clave es que nosotros aquí tenemos una muy buena posición para estar en ese punto. Vale. Porque- O sea, porque al final son posiciones imprescindibles, o sea, que tienen que estar. Claro, al final son empresas que se dedican un poco a vivir de... Iba a decir un término que es incorrecto, no creo que sea buena idea, o sea, rémora, no es una rémora, o sea, son empresas que Sí. se dedican de alguna forma, oye, voy a contribuir con mi fuerza laboral a crear experiencias un poquito más complejas en lugar Vale. de crear cosas mías, que también, ¿vale? En Canarias, la mayoría de los estudios que tenemos, la mayoría de profesionales que tenemos, trabajan en dos ámbitos principalmente. El primero de todos ellos tiene que ver más con el servicio a terceros, que suele ser no solo en videojuegos, sino en aplicaciones técnicas, por ejemplo, simuladores, aplicaciones interactivas, advert gaming, que es esto de cuando tú tienes, por ejemplo, el móvil y te sale un anuncio de Sí. Coca-Cola, que es un juego de moverla, Sí. pues eso lo tiene que hacer alguien, ¿vale? qué gracioso. Pues ese tipo de cosas las hace la Eso gente, sí que ¿no? me ha llamado siempre la atención, en plan. Y esto sí es como un microjuego, ¿no? Un micro Claro, algo. ese tipo de cosas las tiene que hacer alguien, y eso es vale. proyectos muy chiquititos, pero que hacen que estos estudios se mantengan, ¿no? Después, ya te digo, cosas muy específicas, un cliente de repente me subcontrata una parte de un juego, eso ya es más concreto, ¿no? Pero eso es el grueso de lo que tenemos aquí. Y después eso, aplicaciones para terceros que ni siquiera tienen que ver con videojuegos, estrictamente hablando. Tenemos, por ejemplo, una asociada, que siempre hablo de ella, porque me encanta el ejemplo suyo, que ella aplica el desarrollo de experiencias en realidad virtual y videojuegos, pero a la detección precoz del Alzheimer. Oh, wow, wow. Claro, y eso también es un negocio. Quiero decir, Claro. en última instancia, tú ahí puedes generar producto, ¿no? Entonces, no es tan básico, y nosotros aquí lo bueno que tenemos es que tenemos esa base, es verdad, de gente capacitada para desarrollar este tipo de actividades. Somos relativamente baratos comparado con otras regiones, y además encima tenemos una capa que fiscalmente es muy positiva,
más para que otras beneficiosa. empresas trabajen con nosotros con respecto a otras que hay en el Vale. resto del mundo. ¿Vale? Quizás aquí nos adelanta no, se iguala Chipre, Vale. Irlanda por ahí y alguno más. Nosotros de hecho Ok. hemos tenido problemas a la hora de... problemas. A ver. ¿Ves el Inconvenientes, chisme? claro. No, pero por ejemplo, cuando te viene una empresa grande, Ujú. una empresa gorda que te dice, joder, me interesa lo que están haciendo en Canarias, cuéntenme un poquito, ¿no? Y le cuentas todo el tema fiscal que he montado. Muchos de ellos se echan para atrás porque dicen que esto parece un paraíso fiscal. Y en realidad no lo es, No, porque no de lo hecho es. está aceptado Sí, por la sí, Comisión sí, Europea, sí. o sea, quiero decir que hay una serie de cosas Sí, que es como tiene que es ser, pero totalmente legal, legítimo y no hay ningún problema raro. Pero es verdad que estamos en una posición tan buena. que no se lo terminan de creer. Exacto, entonces, Qué gracioso. esto no quiere decir que nosotros nos dediquemos para siempre a esto, pero que entendemos o entenderemos que eso será una parte gruesa de lo que se desarrolla Vale. en la isla. En algún momento pues habrá algo que destaque mucho, tenemos estudios que sí son un poquito más grandes, no mucho más grandes, o sea, digamos un estudio grande en Canarias se entiende por un estudio de 40 o 50 personas, Vale, oye, no está mal. que no está Son mal en personas. absoluto, pero que tampoco es, Sí, en no. términos del tamaño de una empresa, no es No es nada, la más grande. realmente, ¿no? Sin duda, Entonces, sin duda. bueno, o sea, al final estamos en esa evolución y pues tenemos esas ventajas que yo creo que pueden ser atractivas para mucha gente. Y luego también es verdad que, bueno, o sea, no la hemos mencionado todavía, pero sí que creo que hay un tema que, bueno, puede ser un melón un poco a abrir, que es la inteligencia artificial. ¿Cómo no? Creo que puede ser interesante porque al final si tenemos una herramienta tan potente como esta, que está recibiendo como esas enseñanzas todo el día de cosas, no sé, o sea, soy de conceptos muy básicos. O sea, hablo de lo que me pueda repercutir a mí, ¿no? Como a lo mejor, por ejemplo, periodista que dice, bueno, pues si ya una inteligencia artificial me redacta una noticia, yo como periodista dejo de ser necesaria, ¿no? Entonces te empiezas a plantear cosas, a ver un poco cómo está la situación. En este ámbito, ¿cómo se vive todo este tema? Has abierto un melón extremadamente complejo, pero Sí, perfecto, wow. excelente. Vale, entonces me porque quedo creo tranquila. que lo puedo defender bien, pero es verdad que, vamos a ver, en los ámbitos artísticos, en los ámbitos técnicos no, en los ámbitos técnicos esto ha sido como la gente lo ha abrazado y para adelante y Sí. maravilloso todo. Pero en los ámbitos técnicos, perdón, en los ámbitos más artísticos, en el arte, tanto conceptual, arte, digamos, 3D, en los videojuegos, en la animación, o sea, en todo lo que, digamos, envuelve esa parte más, digamos, de desarrollo artístico, es una cosa que ahora mismo o sea, se desprecia. Quiero decir, la inteligencia artificial en el ámbito del videojuego generalmente suele haber, digamos, una polarización muy grande, ¿vale? Hay gente que Vale. es maravilloso y hay gente que la odia. ¿Por qué? Hay un fondo en todo esto, ¿vale? Al final son tecnologías. A ver, cuando tú tienes un modelo de inteligencia artificial, un modelo que al final no deja de ser operaciones fundamentales, o sea, al final es una red neuronal que son dos neuronas y te dice esto por aquí, y ya está, no tiene mucho más. Sí, sí, sí. Claro, para que eso funcione, eso simplemente es un modelo estadístico. Y el modelo estadístico se tiene que sacar de un número de muestras. ¿Esas muestras de dónde salen? Claro, esas muestras tendrán que salir de los artistas, en este caso. Y aquí es donde viene la parte compleja y donde está el dilema moral de, claro, tenemos inteligencias artificiales que se han entrenado, que son comerciales ahora mismo, y que se han Sí. entrenado sin permiso, presuntamente, de pues, Internet. O sea, quiero decir, Sí, de de todo lo lo que la que gente ha usamos. publicado. Ujú. Tal. Y es verdad que los modelos de copyright, los modelos, digamos, de protección de derechos de autor, claro, esto no era algo ni siquiera que se Ni concibiera. imaginable. Ujú. Entonces, claro, se ha generado ahí una situación muy compleja de tratar. Entonces, claro, desde el ámbito del videojuego, pues resulta muy complejo analizar esto sin tener en cuenta esa parte, ¿vale? Vale. Más allá de eso, sí que es verdad que en la parte, digamos, técnica o en la parte, vamos a decir, productiva, las herramientas de inteligencia artificial están siendo un disparate. Quiero decir, un disparate en términos de cómo agilizan ciertos procesos. Yo como programador trabajo mucho con estas herramientas. Yo tengo ya mi base, sé lo que estoy haciendo, pero te dan unas capacidades que antes no tenías, evidentemente. Claro. ¿Vale? Normalmente en programación hay un término, hay dos términos. Hay un término que se llama pair programming, que es que tú te pones a programar y simplemente se pone un tipo al lado a mirarte. Pero Vale. no para criticarte ni para nada, sino simplemente para tener dos ojos más sobre las cosas y, oye, mira, Ok. y a lo mejor yo haría esto. Vale. Vale. Al final con la IA ocurre algo así, lo que pasa que multiplicado por 20 y sin que tengas que pedirle café o cosas adicionales. pero es verdad que es una herramienta bastante chula. La pregunta, y ya esto es a lo que voy, ¿no? La pregunta crítica en todo esto es para todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Y esto es lo que genera esa parte, digamos, de desasosiego y de, yo entiendo que de sentimientos encontrados, porque me parece totalmente legítimo y Sí. correcto. Si yo soy un periodista y yo antes escribí un artículo y ahora esto puede escribir ese mismo artículo, ¿en qué quedo yo? ¿Vale? La realidad es que creo que esa es la premisa incorrecta, ¿vale? Esto es como si
Por ejemplo, nosotros decimos, en los años 70 fue, ¿no? Cuando fuimos a la Luna, ¿no? Fue Sí. 70 y algo, ¿no? Sí, creo que sí, Sí, no me acuerdo ahora, pero sí. Nosotros vamos a la Luna por primera vez. Ajá. O sea, baja un señor allí a la Luna y dice, un paso Ya para el está. hombre y no sé qué movida. Banderita, me voy. ¿Te imaginas? Y ya está y se va, o sea, sin mayor... Sí, en lo plan, que bueno, da, ya a día está, de ya hoy sería estaría, el otra selfie, el cosa. selfie y tal, bueno. Sí, chiquito máquina. Bueno, el caso es que el tío vuelve, ¿vale? Y después mandan el Land Rover para allá. Y uno dice, pero si el Land Rover ya está ya caminando, ¿para qué quiero yo volver a la Luna? Ujú. No sé si me entiendes por dónde Sí, estoy sí, yendo. sí, sí, sí. Vale, si lo que tú podías hacer lo hace alguien por ti, tú ahora lo que puedes hacer es mejorar lo que estabas haciendo o trabajar con esa herramienta para hacerlo todavía mejor. Quiero decir, a mí como programador, yo cuando trabajo con términos de... Esto, a ver si no me matan después, ¿vale? Pero yo cuando trabajo con inteligencia artificial, lo que hago no es le digo, hazme las cosas y ya está. Yo lo que hago es hago mis cosas, le digo, revísame esto. Detecta alguna cosa rara por aquí. Oye, ¿has visto algo que haya hecho mal? Ok. Juega conmigo. Vale. O sea, es un punto más de herramienta de apoyo que no Claro. herramienta que te haga. Claro, esa es la clave. O sea, el Después- uso que tú le des Esto al es mi final. opinión de todas formas, ¿vale? Porque después hay gente que te dice lo contrario. Pero tú imagínate, y vamos a ir al ámbito artístico y aquí sí me van a llover hostias por todos Ay, lados. mi madre, que es que encima publicamos, a ver cuándo fue, ayer un vídeo, o sea, el ayer de cuando salga este capítulo será un mes atrás más o menos. Dios mío, la cantidad de comentarios. Ostiones por todos lados, es pero que bueno. es normal porque es un tema, a ver, es un tema que despierta inquietudes y Claro yo la que sí. entiendo Y lo que todavía tenemos dentro de lo que hacer- cabe es reciente, o sea, que estamos todavía un poco aterrizando un poco en la realidad también. yo el primer consejo con esto que tengo que dar, y eso sí creo que es razonable, es que tengamos los debates con una cierta paz y armonía. Quiero decir, porque al final la idea es que Preferiblemente. o sea, no hace falta que lleguemos a los extremos de si esto es así, es que te odio y te asesino, ¿no? Todo lo contrario, o sea, es una cosa que tenemos aquí y ahora vamos a intentar entenderla. Y poco más. Volviendo al tema del arte. Un artista, tú le dices, bueno, es que ahora pulsas un botón y aquí yo te escupe un dibujo animado perfecto, maravilloso, que no sé qué. Ni es verdad, ni es real lo que me estás diciendo ahí. O sea, realmente tú como artista, primero tú tienes una dirección artística a lo que quieres hacer, tú quieres expresar algo. Una herramienta no puede expresar algo, te puede sintetizar cosas, pero no te va a expresar nada. Y el momento en el que sea capaz de expresar algo, ya nosotros podemos desaparecer de la existencia. Pero por ahora no. Entonces, Como ese punto humano, ¿no? Digamos que solo las personas tenemos la Claro. capacidad de... esa es la clave de todo esto, ¿vale? Entonces aquí voy a lo mismo. Si tú eres un diseñador y de repente haces un garabato y dices, quiero darle pues cierta forma a esto, quiero decorar esto, quiero aprovechar y automatizar cosas que antes era, por ejemplo, hacer el fondo de una serie de animación de un muñeco que aparece en la Conchinchina que no le va a importar a nadie, vas tú a coger y hacer ese muñeco manualmente, porque no sé Claro. qué te aporta a ti eso? Es un trabajo totalmente manual e irrelevante. Quiero decir, insisto, el machango es, habrá otras cosas que sí, en términos de lo que quieras transmitir, sí tenga sentido, ¿no? O sea, yo al final lo veo más, insisto, como una herramienta. Ahora bien, por encima de todo esto está el dilema moral. Y ese dilema habrá que entenderlo, dilucidarlo y ver qué hacemos con esto. Pero yo suelo apartarlo, ¿vale? Porque al final estamos en un punto con el tema de la inteligencia artificial que sí, los modelos comerciales, que es lo que tú te metes ChatGPT, Gemini, no sé qué tal. Sí. Claro, son modelos que están en servidores en la Conchinchina, que se han entrenado con vete a saber tú qué, no hay ningún tipo de transparencia y tal. Pero los modelos los puedes tener tú localmente y los puedes entrenar con tu contenido. Yo, por ejemplo, uno de los trabajos que tuvo una alumna mía de fin de un grado en el que estaba, tenía que ver precisamente con el uso de una inteligencia artificial generativa, que son las, digamos, que causan ese revuelo loco, Sí. pero que se entrenó con contenido nuestro, Ajá. o sea, solo con contenido nuestro, y se usaba básicamente para que tú cuando montas un escenario en videojuegos, claro, el escenario en un videojuego no se monta y de repente empiezas de cero y ya tienes esta sala montada. Lo que tú tienes es normalmente lo que se llama el blockout. Blockout es, todos son formas básicas. Por ejemplo, este sofá sería un cubito, ok, otro cubito es como cuando haces un garabato, Sí, un exacto. sketch, ¿no? Ujú, Ahí, como el bocetillo. el boceto, ¿no? Ujú. Entonces, claro, la idea nuestra era, vale, ¿y qué pasaría si en vez de nosotros tener ahora que con este blockout ir a hablar con el departamento de arte, pedirles que hagan no sé qué cosa, probarlo, nos gusta este estilo o cambiamos a otra cosa, tenemos una preview sobre ese, ¿no? ok, sobre ese layout? Ok. Claro, pues decimos, bueno, perfecto, vamos a entrenarlo con diferentes estilos de entornos, ¿no? Por ejemplo, de selva, de ciudad, de no sé qué, y tú colocas las cosas iguales. Ahí dices, Vale. quiero ver qué tal se vería esto con este estilo, insisto, basado en nuestro contenido. Y tendrías una visual de, vale, pues como estaba el sillón aquí y todo eso, pues se vería aquí de aquella forma. Ah, pues no me termina de cuadrar cómo queda esto. Lo mueves un poquito y automáticamente ya lo tienes. Ah, Y wow. puedes previsualizar y jugar Vale. con eso. Vale. Ahí has quitado completamente de en medio esa capa moral extraña, compleja, y de Claro. repente has cogido realmente la matemática que hay de fondo, la has entendido y has hecho un análisis que puede aplicarse directamente a un desarrollo. Wow. Claro. Qué interesante. Es que, claro, visto así,
Es totalmente diferente. Todo va a tender a eso. La realidad es que ahora mismo estamos yendo en un mundo... A ver, esto es como cuando sale cualquier tecnología, ¿vale? Que te vienen las tecnológicas gordas, tienen su carrera espacial particular, queman de todo por todos lados, Sí. y ya cuando se aburren, siguen a la siguiente cosa y ya está. Pero después quedan las cenizas por el camino y ya tú lo que haces es recomponer en base a eso. Ahora mismo los modelos se gestionan de aquella forma, pero cuando tú tengas, y ya empezamos a tener los sistemas más o menos que puedan ejecutarse en esta tablet de aquí o en el ordenador que tú tienes en la mesa, ahí no va a haber ningún problema. No va a haber problemas energéticos, no va a haber problema Claro. de... Es que hay no sé quién haciendo dibujos de Ghibli que consumen 10 millones de litros de agua. Claro, es que es Es irrelevante. que wow, eso fue también una pasada. De hecho, como anécdota, hace no mucho acababa un curso internacional que estaba con compañeros y compañeras de sindicatos de otros países de Europa y en una de las últimas sesiones de formación que tuvimos salió este tema de la inteligencia artificial. Entonces nos pidieron que nos pusiéramos como en una línea. Éramos como 20 personas que nos pusiéramos en una línea, los que estaban más hacia un lado pues estaban más a favor de la inteligencia artificial y el otro lado pues en contra, ¿no? Y te puedes poner pues en el medio, ¿no? Estoy más a favor pero no del todo a favor, más en contra pero no tan en contra. Entonces hubo una compañera que fue brutal porque se puso pero drásticamente, o sea, no se puso más al lado del en contra de la inteligencia artificial porque ella estaba a la pared, o sea, es que por ello hubiera salido de la puerta para afuera, ¿no? Claro, nos quedamos así en plan de... ¿Por? Bueno, cuando empiezas a soltar los argumentos, o sea, hubo gente del otro lado que se cambió, en plan, que estaban en principio a favor y al final acabaron en contra. Y una de las cuestiones que más tocaban la fibra, por así decirlo, era el tema del consumo de energía, de agua, de tal. Y fue como, claro, había mucha gente que tampoco conocía esa parte, entonces fue como, oye, pero si esto se sabe... Claro, pero ahí, insisto, hay una trampa en todo esto, ¿vale? Ese Ajá. consumo de energía... Es que aquí ya es abrir un melón todavía más complejo. Sí, sí, y lo yo tampoco sé, soy lo sé, experto de esto, lo ¿vale? sé, lo sé. Pero ese consumo de energía, insisto, es lo que es y es irresponsable, pero es verdad que tiene que ver más no con el que consume la energía, sino con el que está en su casa y usa aquello como si fuera... Claro. Claro, es Claro, como si de repente a todo como el un mundo... juego, ¿no? O Claro, sea- como si todo el mundo de repente dice, oye, a partir de ahora yo para ir a comprar el pan que está en la puerta de la mi casa voy a coger el coche. ¿De quién es la culpa? Ok. ¿Del que fabrica el coche o del que va a Claro, comprar el pan? claro. ¿Vale? Insisto, en este caso es una cosa bastante más compleja, porque Sí, evidentemente pero se tiene muchos entiende más el símil, matices, se pero entiende, se va por ahí entiende. la cosa. Ujú. Todavía tiene más capa de complejidad porque en realidad todas estas empresas, todos estos modelos que están consumiendo energía por todos lados van a pérdidas, pero pérdidas que no tienes ni tú ni idea. Guau, ¿en serio? O sea, no hay nadie ganando dinero ahí. El dinero que se está ganando en futuros. Quiero decir, en futuros en el vale. sentido de que los inversores es una burbuja que se sigue alimentando de no, esto en algún momento va a ser rentable porque si seguimos optimizando ya Claro. no cuesta. Pero Claro, todavía claro, están claro. en pérdidas. Qué Entonces, ¿qué curioso. pasa? Que al final, para que eso funcione, pues es todo un ciclo de vamos a Vale. chupar recursos por todos lados, etcétera, etcétera, ¿no? Y en algún momento funcionará. ¿Qué pasa? Que lo que se está viendo es que lo que va a funcionar es que todo eso se desmantele, Claro. porque eventualmente se desmantelará y lo que ocurrirá es que los modelos los vas a tener como tienes un buscador de Google en tu ordenador, Sí. básicamente. Insisto, cuando empezamos a tener un buscador para internet, era un ordenador que ocupaba esta sala entera. Literal. Y eso consumía lo que tú quisieras. Entonces, Buah, estamos en lo cierto. mismo, estamos en un momento en el que... Y vamos muy rápido, que esta es la guasa de esto, porque hace un año no era así. Sí, no, literal, literal. Todas estas cosas tienen que ir evolucionando y tienen unos impactos, tienen unas cosas, pero todo se acaba ahí regulando de una forma, digamos, relativamente autónoma. Simplemente porque el uso, el consumo, los costes, quiero decir, van a... Te llevan como de manera natural hacia el desenlace. Exacto. Ujú. Que a lo mejor es la autodestrucción, no lo sabemos. La cosa lo es que sabremos. todo apunta a que las optimizaciones de estos Próximamente. sistemas, claro, que estos sistemas Vale, acaban vale. optimizándose, ¿vale? Qué Y curioso. ahora es cuando si alguien mira en el vídeo aquí abajo, verá como un montón de gente y dice, este tío es un... Bueno, o no, a lo mejor no llega a ese punto, a lo mejor realmente estamos ante una apertura de otras opiniones, otra manera de ver las cosas, un poco quizás de esperanza barra calma y no este pánico que se siente cuando sale este tema siempre, porque es que todavía lo tratamos como, vamos a abrir el melón, ¿sabes? En plan, como te lo dije Es antes, que justo. es complejo porque estas son las dos cosas de la sociedad que tenemos, ¿no? Que tendemos a entrar en pánico muy rápido y no dejamos espacio al debate. Esto me ha pasado mucho cuando yo empiezo a discutir con la gente. Fíjate que yo hablo contigo y soy una persona bastante calmada y Sí, entendible. aparentemente. Aparentemente. Tengo como una hacha por ahí escondida, pero en cualquier caso... No, pero... ahora dice, ayuda, socorro. Y yo en plan, espérate, creo que no había nada más. La clave de esto es que a mí me pasa muchas veces, ¿no? La gente, tú cuando hablas de estos temas, parece que hay una persona que tiene intenciones malas y otra que tiene intenciones buenas, pero la realidad es que cuando tú estás en un debate de este estilo, yo entiendo que todo el mundo presente quiere lo mejor para todo el mundo. Y tienes, claro, tú cuando entras en una... Qué mono, también te digo. No, pero claro, pero es que es tú cuando Sí, entras en un sí, debate sí, con sí. alguien, la naturaleza del debate tiene que partir de ahí, porque todo lo demás es inerte. Carece no de hay, sentido. si todo el mundo no tiene la misma base,
nada tiene sentido, ¿no? Entonces, ya asumiendo eso, estos debates tienen que darse desde ese punto de vista de vamos a intentar conseguir lo mejor para todos, ¿no? Ahora, con el tema de la inteligencia artificial, pues se genera estas complejidades de que además genera este pánico social loco, también muy alimentado por el vendehumos premium que hay siempre por ahí, es que se acaba el trabajo, a partir de ahora ya no habrá que trabajar nunca más, el Elon Musk, diciendo, es que la renta universal, porque es que mañana no sé qué, digo, a ver, quieto parados todos, un momentito, no pasa nada, ¿vale? Es verdad que es lo de siempre, como la revolución industrial, como cuando aparece una cosa loca nueva que parece que nos vamos a ir todos a la calle y de repente todo lo contrario. Yo, por ejemplo, con el tema de la animación, si es que tú has visto que Estudio Ghibli haya cerrado, No. ¿verdad? Pero es animación ¿Cierto? tradicional y ahí siguen. Y ahora mismo hay 20.000 formas de animar más cómodas que un pobre japonés ahí mirriado, Correcto, reventado, haciendo correcto. garabatos, ¿no? Pero mira qué bien les va, mira qué maravillosos son. Pues sí. Vale, quiero decir, al final siempre hay huecos para todo. Esto es como cuando salió la fotografía y de repente dijeron, es que ya se van a dejar de hacer cuadros. Bueno, o lo mismo, el otro día tengo una amiga que me está diciendo, no, es que estoy estudiando ahora ilustración científica. Oh, Joder, wow. y eso hay gente, claro que se hace, evidentemente, no hace falta que todos sean fotos, ¿no? Entonces, no sé, yo para mí estas cosas hay que plantearlas siempre desde un debate respetuoso y con una coherencia de no arrancarnos los pelos todavía, porque hay mucho que ver. Entonces, bueno, poco más. Eso sí, con espíritu fiscalizador, quiero decir, no dejar que las cosas se vayan de madre porque sí, siempre hay que tener el ojo, El ojo medio puesto ahí a ver por si acaso. qué movida hay aquí, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, es verdad que también a nivel sindical, obviamente, en cuanto a los derechos de las personas trabajadoras, también estamos como pendientes de a ver cómo Claro. regular ciertas cosas, porque al final es verdad que como te despistes un segundo, igual de repente pasan cosas. Entonces ahí sí que hay un poco de preocupación, expectación, pero desde el punto de vista de la responsabilidad también, obviamente. Claro. Entonces creo que también es estar en ese punto, estar en ese debate, estar en ese momento, porque es el que nos está tocando vivir, y a partir de ahí seguir avanzando. Y tan contento. Efectivamente. Pues sigo contenta, pero no mucho, porque va llegando el momento de cerrar el capítulo y es el momento que peor se me da, porque nunca quiero acabar, entonces se genera un pequeño aquí problema moral también. Pero, como me gustaría acabar bien, porque no sabemos hacer las cosas tampoco de otra manera, sí que te voy a hacer como un par de preguntillas un poco más rápidas, Venga. ¿vale? O sea, no tanto desarrollo, porque entiendo que no tienen tampoco tanta enjundia. Pero, por ejemplo, a lo mejor de repente me dices, pues mira, Débora, párate porque necesitamos hablar de esto. Y con toda la calma, ¿vale? Perfecto. Hay una cuestión que, por ejemplo, me llama mucho la atención, que es cómo valorarías tú a los jugadores y las jugadoras de videojuegos de Canarias. ¿Son críticos? ¿No son críticos? ¿Cómo perciben, o sea, cómo ves ese mundillo de jugadores y jugadoras? Hombre, si te soy sincero, es un mundo que tampoco conozco tanto, más allá de que yo también soy un jugador, quiero decir. Vale. No sé, pues yo creo que como cualquier otro jugador en el mundo. O sea, al final, yo es que el tema de jugador es, al final es alguien que quiere divertirse, tener los gustos que tengan, pero en última instancia yo creo que como cualquier otro, no sé. No, es que no sé muy bien qué responderte a esto, la verdad. No, o sea, a lo mejor no hay una respuesta concreta, simplemente me llama la atención porque a lo mejor el hecho de estar aquí, ver las cosas de otra perspectiva, te da como otra sensación a la hora de jugar. Es verdad que los jugadores y jugadoras que conozco yo me parecen como bastante estándar respecto a lo que se tiene como concepto de jugador. Es que, a ver, ahora mismo como todo el mundo está conectado, ya juegues con quien juegues, Claro. también todo el mundo tiene más o menos El los mismo mismos punto. dejes, las mismas cosas Claro. y tal. Es verdad que en Canarias, esto sí, por las cosas que me ha tocado organizar y demás, sí que hay mucha escena de competición, o sea, mucha vale. escena... Además, escenas activas, por ejemplo, de fighting, ¿no? De juegos de lucha tipo Smash, tipo Tekken, Street Fighter y demás, que son muy, muy potentes y además como muy hermanadas, ¿sabes? Como que todo el mundo se lleva vale. muy bien, como muy Qué sano, muy curioso. familiar, muy, no sé, muy guay. Entonces, y de fighting y de cualquier tipo de competición. Algunas que tienen más cosas, menos cosas, tal, pero como que eso sí lo he notado mucho. Es verdad que tampoco conozco cómo se llevan estas cosas en otros lados del mundo, pero... Pero bueno, esa bueno. sensación también es interesante. O sea, yo recuerdo hace un par de años que hubo algo en el que es ahora el Centro Comercial Nivaria. Hubo alguna competición así de videojuegos que estaba la gente, pero se veía como súper guay, en plan, incluso si no formabas parte de ese mundillo de Claro. videojuegos, se veía como la gente como súper, ese buen rollo, ¿sabes? Sí. Que fue como, oye, pues mira, pues realmente lo usan para lo que es, para divertirse, ¿sabes? Claro, Que al ¿quién iba a final- pensarlo? Que al final- Fíjate. Pues eso es interesante. Y luego también te quería preguntar por algún juego al que si alguien no está viciado debería estarlo. Pero de ahora, de Sí. la historia de la humanidad... Bueno, de ahora y de la historia de la humanidad, los dos. Venga, hombre, a ver, la verdad que yo ahora mismo estoy un poco, a ver, de cosas nuevas que hayan salido. Uf, yo
Yo es que siempre soy como mucho de... Y ahora estamos un poco de sequía con eso, de ¿no? Los Super Mario, el Zelda y tal. Sí. Siempre como son para mí... Para mí mi juego favorito, uno de Sí. mis favoritos de Nintendo es el Super Mario Galaxy. El primero porque es perfecto. O sea, quiero decir, está perfectamente hecho. El Super Mario, sí, Supongo pues, que por eso genial. trasciende en la historia también. Claro, bueno, sí, tiene que ver un poco con eso. Y después ya te digo, como experiencias así más actuales. Hombre, yo hay un juego que le recomiendo a todo el mundo que juegue siempre, que es verdad que yo de eso sí que soy un obseso absoluto, que es el Tetris. El Tetris en cualquiera de sus formas. Te lo digo yo que he jugado a todas ellas. Y además de forma regular. Pero espérate, ¿cuántas formas de Tetris hay? Todas las posibles. O sea, Tetris es uno de los juegos más sencillos Sí. en términos conceptuales que hay, pero al final son piezas de 4 bloquitos que se encajan y Sí, con borran distintas líneas y ya está, y no tienen más. Pero el loop o sea, la fórmula en la que el propio juego funciona hace que tu cerebro haga cosas raras. Ah. No sé si conoces que hay, esto, mira, te lo cuento, esto me Venga, a ve. profundizar. Va. Es que... Eh, sí, que ya sabía. Yo genuinamente he jugado mucho al Tetris, pero mucho, ¿eh? Cuando digo mucho es, tú me vas a jugar y se te cae una lágrima y dices, este tío está enfermo, claramente. Vale. El Tetris tiene una Ahora cosa... cuando me confiesas que eres el campeón mundial de Tetris. No, pero yo Pero creo casi. que si yo cogiera a cualquiera de la calle ahora mismo, igual soy uno de cada 100.000, ¿eh? O sea, fácilmente. Dios, es que es heavy. Vale. Bueno, esto me lo estoy inventando en realidad, No, porque pero soy un no me flipado sorprendería, premium, ¿eh? pero es verdad que el Tetris tiene esto se ha estudiado un montón, macho. Se llama efecto Tetris. Claro, cuando se iba a llamar efecto Super Mario. Efecto Tetris, ¿no? ¿De qué va el efecto Tetris? Claro, cuando tu cabeza entra en la zona, ¿no? Estás jugando al Tetris, cuando te concentras mucho, pues empiezas a ver ya, se automatiza. Tu cerebro Sí. empieza ya en un modo tal. Cuando cierras los ojos, sigues viendo eso. Vale, de hecho el efecto Tetris es que empiezas a soñar con partidas perfectas del Sí. Tetris. Claro. Y es un efecto muy ¡Qué curioso. heavy! Claro. Porque tu cabeza gana Se esa mete elasticidad todo. loca de que además es que genuinamente son partidas que Sí, tienen todo el sí, sentido del mundo, no es que te las estés inventando y no, es que genuinamente todo funciona porque tu cerebro ya va buscando La el siguiente siguiente jugada. impulso, efectivamente. Wow. Y para mí es un juego que cualquiera debería probar, Sí, por lo claro. menos alguna vez, para entender eso, básicamente. Tío, qué divertido. O sea, yo es que, por ejemplo, el Tetris sí que obviamente he jugado y sigo jugando. En plan, el típico juego que tienes que no te requiere datos móviles para cuando estás en el avión. Claro. Soy esa persona, sí soy. Pero no he llegado a ese punto. He de A ver, decir. es complicado, te digo, o sea, yo te digo, en su momento a lo mejor echaba 2-3 horas al día jugando con intensidad, o sea, quiero decir, no de esto que ya te aparecían las piezas abajo Sí, directamente, sí, sí. vaya. Guau. Entonces, claro, y ahora he vuelto a jugarlo, de hecho un juego que sacaron se llama Tetris Effect, que es efecto Ah, Tetris, vale. que viene, o sea, que se llama fantasía porque te viene con colores, música súper fantasiosa y movidas raras, muy Me encanta. onírico. Ok. que estaba hecho Casi, para casi como el VR. momento cuadro que no ha llegado a ocurrir, ¿eh? Ese momento así de... No lo llames porque en cualquier momento va a ocurrir, voy a meter un salto y... No, ya tal y como está, yo creo que ya ahí se ya. levanta. Es tu Que opinión. yo no sé si desde ahí se ve bien cómo está, pero vamos, es que le falta menos y nada. Sí, o sea, está pues al borde de los 10 grados de inclinación con respecto al suelo. Sí, total. Claramente. Pero bueno, seguimos con la ronda de preguntas rápidas, que es, ¿cuál es la frase que más rabia te da respecto al tema de videojuegos, programadores y demás? ¿Alguna frase cliché así como muy típica que te suelan decir? Mira, esto... lo voy a abrir ese melón también. Lo que pasa es que Venga. esto sí que es verdad que a mí en realidad me da igual, lo que pasa es que siempre lo comento con amigos porque me hace mucha gracia. No estás por ahí de risas con amigos, te presentas a alguien nuevo y te dicen, tú eres programador. ¿Y por qué? Bueno, es verdad que yo llevo un outfit generalmente de programador, pero quiero decir que se te encasilla muy rápido, ¿no? En Sí. estas cosas, porque al final tienes de gafitas, coletitas, no sé qué tal, y vas con Fíjate. ese rollo. Yo normalmente suelo responder que soy abogado del Estado, alguna cosa del estilo, que a la gente le saca un poco de De tal. su casilla. Claro, soy programador, pero sé hablar, entonces Le sorprende, rápidamente, claro, no me voy a una esquina a llorar ni nada de esto. quizá. No, por lo que sea, en plan, yo qué sé. Es muy divertido, pero no, bueno, fuera de bromas, realmente, hombre, en videojuegos frases o digamos, bueno, quizás más en lo técnico, ¿no? Cuando tú estás hablando con algún compañero y te dice, eso se hace en un momento. Uf, Eso vale, es eso me duele hasta a peligrosísimo, mí. claro, porque después ni un momento ni 2 momentos, o sea, es terrible. Ujú. Esa osadía que a veces tenemos, ¿no? Sí, sí, esa idea, ¿no? De, eso es sencillo. Hazlo tú. Claro. ¿Por qué no lo haces tú? Ah. Sí, sí. Exactamente. Vale, y luego, ya eso sí, para cierre, si Canarias tuviera que ser un videojuego, ¿cómo definirías el videojuego? Esta ya es una parte más creativa que la inteligencia artificial ahora no me va a hacer, pero me la vas a hacer tú.
si fuera un videojuego, o sea, si fuera un videojuego ¿Qué tipo de videojuego sería? de género, Sí, de género. Hombre, a ver, Tal y como está hoy la situación, ¿eh? Tienes que que meter el es tema muy- de que la es- gente no puede vivir claro, en su casa. es muy tentador porque tal. automáticamente iba a hablar del Monopoly, pero Bueno, pues mira. el Monopoly no es estrictamente un videojuego, pero es verdad No, que... pero entendemos el concepto de juego como tal. Bueno, a ver, un poco para mí, o sea, yo lo veo más como un juego de aventura, quiero decir. Estaba pensando, por ejemplo, cuando te vas de Guachinche y te encuentras cosas, o sea, pensando más en lo que es la orografía. Vale, y cómo, vale, vale. la propia isla, las islas como son. Se siente como juegos de aventura en los que a donde vayas siempre hay algo nuevo. O sea, siempre hay una pantalla nueva, hay... Cierto. Vamos a decir, iba a decir enemigos, pero en realidad aquí enemigos es difícil, ¿no? O sea, aquí Hombre. es más... Bueno, buen enemigo hay. Sí, bueno. Pero- No vamos a abrir ese melón ahora. Pero digamos que siempre hay cosas nuevas, siempre Sí. hay historias nuevas, hay unos contrastes de escenarios maravillosos. Cierto. Para mí es casi un Legend of Zelda, o sea, una cosa así como de... Pues sí. De repente te vas al Teide y Total. hay un dios loco que no sé qué, tiene la trifuerza, no sé cuánto. Pues sí, luego te vas Bueno, a... de hecho aquí tenemos una especie de trifuerza. No sé, en Legend of Zelda hay una, no sé si lo conoces. Muy por encima. Bueno, Legend of Zelda es un juego en el que, digamos, la dinámica es muy típica, ¿no? O sea, tienes a un muñequito que es Link, que es el héroe, tienes a la princesa Zelda, que es la princesa, Sí. y tienes al villano, que Sí. depende del juego, pero suele ser una especie de señor, que es Ganondorf, que es un tío un poco raro, no sé qué. Y en el juego existe una cosa que es la trifuerza, que es como, para que lo entiendas, una cosa que tiene tres piecitas, que son tres triangulitos así, Sí. que cada uno simboliza la sabiduría, la fuerza y el conocimiento, era, ¿no? Sí, conocimiento, la fuerza perdón, he dicho sabiduría, fuerza y el valor, perdón. Vale. Vale. Y claro, cuando juntas los tres, puedes pedir un deseo. Ah, vale. Vale. Entonces es como una cosa que es una pirámide, ¿no? Triángulo, ok. triángulo, triángulo. Ujú. Pues aquí en Canarias tenemos uno parecido. Hay una pintadera. ¡Es verdad! Dios, qué fuerte. Se viene juego canario, Se viene, ya está. se viene de Bueno, Legend ya of- que The Legend of Bedo hizo Guanche. un juego para anunciar su gira, yo me quedé loca. Y encima para anunciar fecha solo en Península. Espero que de aquí a que se publique este capítulo haya sacado las de Canarias. Eso lo arreglamos. A Quevedo, escucha. Total. Pero oye, qué bueno. La comparativa me acaba de dejar literalmente loca, pero en plan guay. O sea, me ha gustado, me ha gustado. Has acabado muy bien esa pregunta, la verdad. Así que nada, dicho esto, evidentemente agradecerte este ratito que hayas venido, con todo lo que implica venir hasta aquí, con el calorazo que hace hoy, porque es impresionante. O sea, Estoy como si disimulando. estuviéramos en verano. Ya. Yo me he quedado pegado ya al sillón. Sí, ya pero está, ya aquí te quedas a vivir. Ya cuando Mira, te sale vayas, pues, rentable. con que me dejes algo ahí de comer, no te preocupes. Total, así como un barreñito con el pienso, así. Tienes ordenador, puedes usarlo. No llego, o sea, es que no estoy pegado, de claro, verdad, está claro. O pegado. sea, me puedes acercar Te lo la- acerco, claro, ¿ves? por Ya lo está. Y menos, si no, la claro. tablet, esas Sí. cosas. Nada, que he dicho esto de verdad, muchísimas gracias, bromas Gracias a ti. aparte, ha sido totalmente inspirador, en plan, incluso para personas que a lo mejor no estamos tan metidas, que es un poco lo que pretendía también con este espacio, dar voz también a estas realidades, a estas, bueno, cuestiones que están aquí, que también se pueden hacer desde aquí, para que, bueno, que seamos conscientes de que esto existe, que creo que también es importante. Así que lo vamos a dejar aquí, pero como saben, nos vamos a ver en el próximo capítulo. De aquí seguimos subiendo porque no puede ser de otra manera. Y gracias, como siempre, por estar a través de la pantalla, con sus auriculares o como sea que estén pendientes, porque de verdad que sin ustedes esto no sería posible. Así que nada, dicho esto, nos vemos y muchas gracias. Chao. Raíces en el agua y miradas hacia el mar, unidos por la historia que nos vuelve a conectar.